Bueno, pues nos despedimos con una noticia pues realmente espiritual, yo diría, y es la gira que ha anunciado Silvio por el Estado español para septiembre. Desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, 2 fechas en Bilbao, Valencia, A Coruña, Sevilla, Murcia, Madrid. Bueno, pues trataremos de sacar la entrada, va a estar complicado porque hay una enorme demanda para ver a Silvio, sobre todo en estos momentos en los que Silvio y su AKM significan mucho, son un símbolo de Cuba y de la resistencia del pueblo cubano y de la cultura del pueblo cubano y de lo que significa Cuba en estos momentos tristes y duros de la humanidad, ¿no? Que no nos podemos dejar aplastar, no podemos dejarnos rendir. Exacto. Frente al monstruo hay que darle patadas y puñetazos todos los días y algún día acabaremos con él definitivamente, que es el monstruo de la injusticia, de la desigualdad, de la miseria y la opulencia, que es lo que representa la representación que es ahora mismo el gobierno de Donald Trump en estos instantes. Sí, bueno, él en realidad es un continuador de políticas anteriores de las distintas administraciones de los Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución, glorioso triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959. Este individuo que está ahora en la Casa Blanca lo que hace es no solo reproducir, sino aumentar todo ese bagaje violatorio del derecho, de los derechos humanos. Si hablamos de violación de derechos humanos, hay que poner de ejemplo esto, ¿no? Lo que está haciendo una gran potencia política, no tanto, pero militar sí, una gran potencia militar, económica, contra una isla en el Caribe, a 90 millas de sus costas, por cierto. Entonces, la cuestión es que esta administración quiere dejar un legado, no sabemos de cuál, pero ya estamos viendo los pasos que está dando y estamos viendo las pretensiones reales, verdaderas, que hay detrás de todas las acciones que está cometiendo ahora, enfocado en Cuba. O sea, a Estados Unidos le urge retomar el dominio hegemónico, geopolítico en la región América Latina y el Caribe, y para ello Cuba es una pieza, es un obstáculo, digamos, para esas pretensiones. Bueno, pues acabamos con una frase de Gerardo Hernández Nordelo, coordinador general de los Comités de Defensa de la Revolución, héroe de la República de Cuba, al que, por cierto, también le imputarán, si le imputan a Raúl Castro, le imputarán a él también como supuesto colaborador del derribo de esas avionetas en el año 1996. Un pueblo como este, que ha sufrido y resistido el bloqueo más largo y despiadado de la historia, merece ser considerado patrimonio de la humanidad. Por cierto, si no me equivoco, esta frase es no tanto de Gerardo como de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, que creo que dijo algo muy parecido. Bueno, pues aquí nos despedimos, Lázaro, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.